Buenas noches, tengan todos bienvenidos a Foro Deportivo Centroamérica, una región, una misma opción, hoy con un programa especial el día miércoles 30 de septiembre, son las 8 de la noche con 2 minutos, tenemos un panel de lujo y tenemos también a un gran invitado al cual vamos a estar entrevistando los próximos minutos. Se trata del profesor Hernán Medford, que fue un gran jugador, gran entrenador también en la actualidad, con títulos en Guatemala, Honduras, Costa Rica y una gran historia hablando más adelante. Me acompañan aquí en el panel principal desde Costa Rica, Álvaro Rodríguez Rojas. En Honduras tenemos a César Laínez, Walter Flores, Pedro Osvaldo Controles con las emisoras y su servidor Guillermo Romero. Vamos a estar con ustedes hasta las 9 de la noche. Ya se conectaron con nosotros las 3 emisoras online: FDH Radio, Radio Honduras 504 y FDC Radio Centroamérica para toda la región. Le confirmo a mis compañeros si me están escuchando bien. Perfectamente, sí. Memo. Ok, sí. Bueno, ahorita sí. Le damos ingreso entonces a nuestro invitado principal en el panel. Muy buenas noches para Costa Rica, profesor Medford. Gracias por atender esta invitación. ¿Me escuchan ustedes? Sí, sí, te escuchamos. Nosotros perfectamente. Profesor Medford, digo yo. ¿Profe? Permíteme. Buenas noches, profesor Medford. Espérate que está el... Ahí está, ok. ¿Profe? Hoy sí, ¿verdad? Parece que tuvo problemas. Bienvenido. Ahora sí. Buenas noches, profesor Medford. Gracias por atender esta invitación. Sí, buenas noches. Un saludo para todos ustedes y un saludo para todos los que escuchan y ven este programa. Gracias, profesor. Bueno, iniciamos entonces con la ronda de preguntas. Profe, cuéntenos, ¿cómo nace Hernán Medford? ¿Cómo nace el jugador? ¿Y cómo llega a el punto en el que se encuentra ahorita, que es un entrenador con mucho éxito? ¿En qué momento al profesor Medford se le ocurrió: voy a jugar fútbol, quiero ser futbolista? ¿Cómo nace el Hernán Medford que conocemos ahora? Cuéntenos. No, pues eso fue muy niño. Ya desde los 8 años me gustaba jugar al fútbol. Ya estaba en una escuela de fútbol acá en mi país. Y pues me toca desde los 15 años ser jugador de la selección infantil de Costa Rica, la sub-17. Me toca por primera vez en la historia clasificar a un mundial sub-17, que fue la primera que organizó la FIFA, a China, en donde ahí me toca meter un gol, ¿verdad? En ese mundial. El único que metimos era la primera experiencia, ¿verdad? La verdad es que a nivel de competencia no nos fue bien, pero participación, haber ido por primera vez a un mundial, ya la parte personal, haber metido un gol, ¿verdad? El segundo gol de la historia en un fútbol, en un mundial sub-17 me tocó meter, Arabia Saudita. Y eso ahí fue en el adelante, 86. 85 fue eso. 85. Okay. Eso fue en el 85, ¿verdad? Y a partir de eso, después del mundial, me toca ya jugar a los 16 años en una segunda división aquí que se llamaba Barrio México. Y después de ahí, pues brinco a los 17 años jugar en primera división, un equipo que se llamaba Sagrada Familia. Y después de un equipo muy tradicional aquí, como es Saprissa, ¿verdad? Excelente. Álvaro. Profesor, ¿y quién lo lleva usted al Deportivo Saprissa? Porque bueno, el Deportivo Saprissa sabemos de que acá en Costa Rica pues es todo un equipo de tradición, un equipo pesado, y era una época también donde Saprissa tenía muchos referentes. No, lo que pasa es que yo, con lo que ya había hecho, ¿verdad? Ya con eso, ya, en esa época cuando yo terminé con Sagrada Familia, me querían los 4 equipos tradicionales del país, y al final el que pudo firmarme fue el Deportivo Saprissa, pero eso fue por lo que yo hice en los 6 meses que jugué en primera división, ¿verdad? Y ya venía con algo bueno de ese mundial infantil. Entonces, ahí termino jugando con el Deportivo Saprissa. Bien. César. Buenas noches, profesor. Una enorme alegría para nosotros y para mí particularmente tener a un entrenador que en el año 2004 fue nombrado el mejor entrenador de CONCACAF, uno de los 5 mejores de América,
y estuvo en una misma lista con José Mourinho, Rafa Benítez, con Frank Rijkaard, fue nombrado el 18º mejor entrenador del mundo. Así que agradecemos su participación. Me gustaría confirmar algo. En ese Mundial Sub-17 de 1985, usted anota el gol con el que clasifican al Mundial, ¿verdad? Sí, yo anoté el gol que clasificamos contra Canadá, ¿verdad? Contra Canadá fue que anoté ese gol, clasificamos y obviamente fue un momento histórico porque nunca Costa Rica había participado ni en un mundial menor, entonces era la primera vez que lo hacía. Y luego en el mundial usted anota el único gol que anotan en ese mundial también, ¿verdad? Sí, me toca anotarle a Arabia Saudita, ¿verdad? 1-0 lo íbamos ganando. Hubo un colombiano que un minuto antes de mi persona anotó, entonces pues él es el que está en la historia, porque era primer mundial infantil, que así decía, entonces yo fui el segundo jugador que anotó un gol en ese mundial, a esas edades. Es que le pregunto porque a mí me llama la atención algo, que muchas veces decimos que es que tiene estrella, para referirnos a alguien en particular. Anota el gol con el que clasifican a su primer mundial en diversas categorías. Es el primer mundial en esa categoría también. Anota el primer gol de Costa Rica en un mundial. Anota el gol luego en Italia 90 con el que clasifican. Anota el gol del Aztecaso. Y luego sigue cualquier cantidad de récords, de triunfos. Por ejemplo, uno muy reciente, me estoy adelantando mucho en el tiempo, pero creo que viene el caso. El récord que tiene de puntos y partidos invictos con el Herediano, si no me equivoco. Eso es de alguien que tiene estrella. Entonces, mi pregunta va por ahí. El éxito que usted ha tenido como jugador y como entrenador, ¿se debe a alguna filosofía en particular? La única filosofía es trabajar, ¿verdad? Yo creo que a veces en el mundo del fútbol hay jugadores que nacen con esa característica y hay otros que se hacen. Entonces a mí me tocó nacer con esa característica, ¿verdad? El fútbol lo traía desde el vientre de mi madre, entonces es obviamente que después ya con trabajo uno fue creciendo, uno se fue corrigiendo errores que uno tenía, ir aumentando la capacidad. Entonces yo creo que a veces en el fútbol no hay milagros, ni suerte. Yo creo que a veces es capacidad, tienes que tener la capacidad para lograr cosas. Entonces yo creo que a base de trabajo es que uno logra capacidad. Y así fue que me tocó a mí, ¿verdad? Estar en una profesión del fútbol que me gustó, logré muchas cosas que quise, ¿verdad? Jugar 2 mundiales mayores, uno sub-17, jugar en Europa, tocar haber jugado el primer centroamericano en el mejor fútbol del mundo, que era en el Italia, en 1992. Sí, así es. Después de jugar tantos años en México. Entonces, a nivel de fútbol, de futbolista, pues creo que se me cumplieron casi todos los sueños, ¿verdad? Que pretende un futbolista. Sí. Bien. Excelente. Walter. Profe Medford, nuevamente bienvenido a Foro Deportivo Centroamérica. Siempre me ha intrigado qué pasa en la mente de un delantero al momento de anotar un gol. Ya sabemos que el gol pues, es por antonomasia la emoción máxima pues, del deporte, la descarga de adrenalina más grande. Pero también yo sé que hay momentos donde esa adrenalina todavía puede ser mucho mayor, ya sea por lo que significa ese gol, ya sea por la circunstancia de ese gol, pues puede marcar algún momento distinto. Le voy a hacer 2 preguntas relacionadas con el gol, profe Medford. La primera, ¿cómo sentía Hernán Medford, por ejemplo, cuando anota ese gol contra Suecia en Génova, en el Mundial de Italia 90? Ese gol que yo tenía 12 años y estaba aquí viendo el partido acá en Honduras y me acuerdo que yo iba, pues como todos centroamericanos, pues íbamos con Costa Rica y me acuerdo que con mi hermano hasta brincamos cuando usted metió ese gol. Ahora, ¿qué pasaba en la mente de Hernán Medford con un gol tan importante que metía a Costa Rica en su primer mundial en una segunda fase? ¿Y cómo lo diferencia, por ejemplo, de meter un gol en un partido tal vez con no tanto lustre, pero que también hay puntos de por medio? Bueno, es que es obviamente que hay dimensiones de goles, ¿verdad?
si tener la oportunidad de meter un gol que al final, años después, se vuelven a ver y la gente sigue sintiendo lo mismo, como que hubiera sido la primera vez, o uno también, pues obviamente que hay goles que quedan en la historia. Me tocó contra Suecia, que le da la clasificación a Costa Rica, la otra ronda, me tocó el Aztecaso. Entonces son goles que quedan en la historia. Entonces obviamente que se siente muy bien, porque todavía al día de hoy se vuelven a ver los goles, se vuelven a repetir esos partidos y la misma gente te comenta que siente como el primer día. Y obviamente que después hay otro tipo de goles que son muy importantes, pero tal vez no son tan recordados como ese tipo de goles que me tocó a mí hacer, ¿verdad? Y que le ha tocado a muchos jugadores, que al final no importa si sos delantero, sos defensa, ¿verdad? Gol histórico es gol, ¿verdad? Quien lo haga es lo de menos si sea delantero o defensa o mediocampista. Entonces para mí hoy es importante que esos dos goles estén en la historia. Claro, claro. Gracias, profe. Pedro. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Para mí también un gusto bueno, ahora estamos un poco distanciados, pero la pregunta mía es, ¿qué tiene el jugador tico que no tiene el jugador hondureño? Es decir, usted ya dijo que hay capacidad, que hay trabajo y todo esto, pero acá en Honduras se ha trabajado desde los años que usted también fue a la sub-17, estuvo en el Mundial del 90, y nosotros siempre hemos fallado, ¿va? Entonces, ¿qué hay en la mente del jugador hondureño que usted ya dirigió un equipo acá, que le hace falta dar ese paso? Bueno, yo creo que es mental, ¿verdad? Es creérsela. Yo me acuerdo que yo tuve una entrevista en un periódico allá, en una página muy importante en Honduras, días antes que jugaran el partido contra México. Y yo les mandé un mensaje muy claro, le dije, y me preguntaron, me hicieron esa misma pregunta, ¿cómo hicimos para ganar a México? Lo único que le dije, hay que creérsela. Entonces esa frase quedó y me acuerdo que lo habían puesto como en la portada, ¿verdad? Y días después, pues Honduras le ganó a México en México. Entonces, es la parte mental, porque a nivel de condiciones, el hondureño tiene muy buenas características. Además, yo cuando fui entrenador y nunca había ido a Honduras, mi sueño siempre fue dirigir en Honduras, por la calidad de jugadores que había. Mi sueño fue dirigir la selección de Honduras, cuando yo no estuve por esos lados, porque sé que tenían calidad. Pero ya estando ahí, lo que tenía que hacer era trabajar más en la parte mental del jugador hondureño. Cuando el jugador es hondureño, la mayoría se la crean, pues yo creo que Honduras podrá hacer historia a nivel de mundiales, como ha hecho Costa Rica pues 2 veces, ¿verdad? Uno llegar hasta cuartos de final y uno llegar hasta octavos de final. Entonces, porque a nivel de condiciones... En mundiales mayores. Sí, en mundiales mayores. Y hizo algo bueno también en una olimpiada. Pero correcto, cuando el hondureño se la crea, yo creo que va a llegar a hacer grandes cosas, porque la capacidad la tienen. Pero a veces me falta que hay algunos que le falta esa fortaleza mental, ¿verdad? Para creérsela más. Pero ¿por qué cae eso de la fortaleza mental? Es decir, eso es un trabajo, eso es un trabajo que se hace, es un trabajo que se hace desde la formación, ¿verdad? Recuerda que los jugadores tienen que ser bien formados para que se acostumbren a ciertas actitudes, a ciertas emociones. Hoy el tico aquí es formado con esa parte, ¿verdad? Y todavía carecemos de muchas cosas acá, pero creo que el tico lo que tiene es que se la cree, se la ha creído, porque a nivel de condiciones, como le dije, ya físicas, futbolísticas, estamos muy parejos con los hondureños. Pero recuerde que la parte mental es de lo más importante que puede tener un ser humano, ¿verdad? Entonces, esa parte, ese detallito, ¿verdad? La tienen. Yo le voy a dar un ejemplo. Cuando todos los futbolistas de Honduras, y les voy a decir solo 2 nombres, tengan la mentalidad de Pavón, tengan la mentalidad de Rambo, de León, ¿verdad? Que se la creían, de Suazo. Esas son las mentalidades que el jugador hondureño tiene que copiar, porque las condiciones las tienen, deportiva, física, la tienen, pero cuando tengan, solo quise dar 3 porque si no, hay muchos hondureños que han destacado a nivel mundial, pero quiero dar 3. Cuando el jugador hondureño
tenga la mentalidad de esos 3 jugadores, es cuando podemos ver un Honduras haciendo historia en mundiales mayores. Muy bien. Profesor, estamos de acuerdo que usted tiene una gran trayectoria como jugador, tuvo una gran trayectoria como jugador en grandes equipos, jugó mundiales juveniles, estuvo en un mundial también adulto. ¿Qué quedó pendiente, digamos, como jugador profesional que usted ha dicho, pucha, me hubiera gustado jugar en tal liga o me hubiese gustado estar en tal equipo? ¿Quedó algo pendiente en la carrera de jugador? Durante Bueno, fue jugador. sí, uno que no es conformista, obviamente que quedan cosas pendientes. A mí me tocó jugar en España, Italia, Austria, México, Yugoslavia, me tocó con grandes jugadores, pero todavía pienso que si yo, tal vez, si hubiera entrenado más, ¿verdad? Porque creo que uno de mis problemas era que no me gustaba mucho entrenar. Tal vez mi sueño hubiera sido llegar a un equipo grande, hoy como lo hizo Keylor Navas aquí en CONCACAF, ¿verdad? Jugar con el Real Madrid, jugar con el Barcelona. Entonces, tal vez eso fue el detallito que tal vez creo que pudo haber llegado si tal vez hubiera entrenado mejor, porque era uno de los problemas que tenía. Pero sí, no me puedo quejar, soy muy agradecido con lo que me dio Dios a nivel futbolístico y con las oportunidades, ¿verdad? Haber jugado la Champions League, el primer centroamericano, me tocó jugar la Champions League y 2 mundiales, en Italia, como les conté, jugar en un buen fútbol como es el mexicano. Entonces no me puedo quejar, pero obviamente uno siempre se exige, ¿verdad? En esto. Entonces sí creo que tal vez haber jugado un equipo grande como los que te dije anteriormente. Okay. Gracias. Álvaro. Tiene apagado el micrófono, Álvaro. Ahí. Estas cosas tecnológicas, ¿verdad? Bueno, aquí estamos de nuevo. Agradecer ahí a toda la gente que está conectada. Ya vean el dato que nos regalaba Carlos Retana, ¿verdad? Que el profe Medford se convierte, bueno, el último partido que dirigió, 325, fue en su carrera como técnico acá en Costa Rica. Es como decíamos, pues ya un técnico con mucha trayectoria. Profesor, usted tocaba un tema que acá hemos analizado bastante, que es el tema de la mentalidad de los jugadores, de cómo vencer, por ejemplo, esos Goliat a nivel de fútbol, pues en el caso de CONCACAF, muy específicamente México y Estados Unidos, pero yo quisiera que nos confirmara si realmente cuando la selección de Costa Rica jugó el Aztecaso, hubo realmente una limitación en cuanto a la parte mental o realmente a usted, que se le acotó en su momento, se habló de que hasta le costó algunas amistades por allá en tierras mexicanas. ¿Eso es cierto o es la prensa que hizo un poquito ahí de más? No, eso fue la prensa que hizo un poco más de polémica o algún jugador. Porque yo en ese momento dije que México no estaba pasando por un buen momento, que esos momentos no eran los favoritos. Dije en el momento, porque estaba en tercero, cuarto lugar. Pero obviamente que yo les dije que es lo que estaba pasando y que México, sí, siempre sabemos que va a ser el favorito, pero en ese momento no lo era porque estaba en cuarto lugar. Entonces el mexicano lo tomó por otro lado y después del partido me tuvieron que dar hasta la razón, porque le ganamos por primera vez en la historia, ¿verdad? Un partido eliminatorio en su propio estadio. Entonces al final ellos, después del partido, me dieron la razón, que yo la tuve, pero son cosas que pasan en el fútbol. O sea, a veces hay algunos periodistas que distorsionan las cosas y entienden mal y hay que explicárselo a veces muy detallado o quieren ser amarillistas simplemente. Pero al final, como dije, me tuvieron que dar la razón después del partido. Y esa mentalidad también me imagino se tuvo mucho en Italia 90, porque bueno, yo no viví esa época personalmente, pero lo que uno le cuentan y lo que ha podido leer y observar en algunos documentales, se ve de que el jugador centroamericano tiene calidad, pero lo que le falta, como usted dice, profe, es esa parte mental, porque usted ha sido campeón en Guatemala, en Honduras y en Costa Rica con diferentes equipos. Confirma esa parte mental. ¿Realmente hay suficiente material como para demostrar algo más en temas internacionales? Es que la capacidad se tiene, ¿verdad? Pero una de las cosas que tiene que entender un entrenador
que cada uno tenemos nuestra forma de entrenar, nuestra forma táctica, nuestra estrategia, nuestra forma de entrenamiento, cada quien se le respeta en esa parte, pero tenés que tener un manejo de grupo que si no lo tenés se te complica, tenés que tener la parte mental, emocional, inteligencia emocional, que es muy importante manejar eso en el fútbol, hacer un buen grupo, trabajar con los jugadores mentalmente, es una de las cosas que yo tengo aparte de la otra parte, valga la redundancia, ¿verdad? Que es la parte táctica, técnica, física, ¿verdad? Entonces, uno como entrenador tiene que añadirle esa parte, ¿verdad? Que es la parte de la inteligencia emocional, de la parte de la psicología, para que el jugador, la parte mental sea fuerte. Entonces, son de las cosas que he manejado, por eso me ha tocado pues o hacer cosas buenas en donde he estado, ¿verdad? Obviamente que no todas han sido maduras, a veces no salen las cosas, pero siempre he dicho que a la par del éxito siempre está el fracaso. Entonces, siento que he tenido más éxito que fracasos, pero los fracasos me han enseñado a corregir cosas para seguir sumando, seguir aprendiendo y seguir logrando éxitos, ¿verdad? César. Ok, profesor, me gustaría saber, quiero preguntarle dos cosas. La primera, me gustaría saber cómo fue su experiencia en Yugoslavia con el Dinamo Zagreb. Yo sé que usted estuvo ahí más o menos 3, 4 años antes que explotara el conflicto étnico que sufrió Yugoslavia. ¿Cómo fue su experiencia en ese país? ¿Vivió algo de ese conflicto? ¿Logró ver algo de los inicios de ese conflicto? Y la segunda No. pregunta es, perdón, y la segunda pregunta es, ¿usted jugó, por ejemplo, con Davor Zucker, jugó con Boban, perdón, con Petrescu, lo entrenó José Antonio Camacho, Hans Krankel, también el austríaco? ¿Qué aprendizaje obtuvo de ellos que podría compartirnos? Bueno, yo en Yugoslavia no me tocó la guerra, ¿verdad? No, yo me fui como 6, 7 meses antes de que llegara la guerra. Ya estaba la tensión en el país, ¿verdad? Que fue una guerra fatal, ¿verdad? Yo creo que para que la gente lo compare, fue un poquito parecido a lo que pasó con los nazis, ¿verdad? Uy. Fue un genocidio total. Un genocidio total, sí. Está claro. Y solo, lamentablemente, se pelearon por la religión. Ortodoxos contra creyentes, contra musulmanes. Eso es triste, ¿verdad? Ver que por la religión haya tantas muertes, ¿verdad? Y eso pasó y duró casi 4 años, ¿verdad? Fue muy, muy terrible esa guerra. Duro. Tal vez porque, yo siempre he dicho, tal vez porque los gringos no tenían muchos intereses ahí, no entraron a tiempo a acabar con eso, ¿verdad? Porque sí fue muy duro. Pero estuve ahí, me tocó tener compañeros después que fueron muy reconocidos. Te lo digo, Boban, que fue al Milán por una gran cantidad de dinero, Davor Zucker también, que lo compró el Real Madrid, y otros jugadores que tuve como compañero que después estuvieron en equipos grandes. Y me tocó, y también, como dije anteriormente, jugar la Champions League ahí, que antes no se llamaba la Champions League, antes se llamaba la Copa UEFA, pero era lo mismo, solo que con diferentes nombres. Me tocó jugar por primera vez, ¿verdad? Un torneo de eso contra un equipo que el italiano, que era el Atalanta, de Canilla en esos tiempos. Entonces, por lo menos esa experiencia fue buena. La otra ya personal no fue tan buena porque tuve que salir del país, que me tocó después de ir para el Rapid Viena, ¿verdad? Que es el equipo más popular de Austria, que también fue una época muy buena ahí, que me dirigió un gran jugador, creo que es Hans Krankel, ¿verdad? Que fue bota de oro de Europa, gran jugador, gran centro delantero del Barcelona. Y como usted dijo también, después de ahí me voy de Austria por el frío, que no lo soportaba, ¿verdad? Pero ellos querían que yo continuara. Después de ahí me voy al Rayo Vallecano, a Segunda División de España, dirigido por Camacho. Me toca ser campeón, ascender a Primera División con el Rayo Vallecano. Y de ahí, pues, me doy un paso al fútbol italiano, ¿verdad? Con el Foggia Italia. Tuve uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol italiano, que es el señor Seman, ¿verdad? Que fue el que dirigió después años, dirigió la Lazio, dirigió Roma, un checoslovaco pues, distinto, un entrenador totalmente distinto a todos, ¿verdad? Entonces, sí, en esa experiencia de haber tenido roces con grandes entrenadores y grandes jugadores,
pues fue bueno para mi persona. Walter. Ya hablando, ya entrando en materia sobre su carrera como técnico, profesor, sabemos que fue dirigido, como se lo acaba de decir, por técnicos de bastante renombre. Ya mencionó a Zdeněk Zeman, podemos hablar de Goran Milutinovic, también de los entrenadores que tuvieron la oportunidad de dirigirlo con la selección de Costa Rica en los clubes ticos. Y de cada uno, Hernán Medford, me imagino que ha de haber asimilado algo en su desarrollo como futbolista y que ahora como entrenador aplica, digamos, de todo un poco. Pero hay uno que debe ser más influyente que los demás. ¿Cuál entrenador considera, profe, que ha sido, como quien dice, su mayor influencia, el modelo a seguir para Hernán Medford? Bueno, yo siempre he dicho que un buen entrenador es el que copia de los entrenadores que tuvo, y a mí me tocó copiar de muchos que tuve muy buenos, la verdad, y obviamente algunos que tal vez no dejaron muchos, pero también se aprende de eso, ¿verdad? Yo creo que se aprende todo. Entonces sí, me tocó tener entrenadores muy interesantes. Creo que a veces deja más eso que los 3 años que lleva uno en la universidad para sacar el título, ¿verdad? El título A. Yo creo que la universidad de nosotros es la cancha, eso es lo que yo siempre he dicho, la otra es teoría. Entonces, si uno agarra lo mejor de todos los que tuvo, pues algo aprende uno. Y aparte de eso, de ir actualizándose, ¿verdad? Porque el fútbol va en evolución, entonces tenemos que ir actualizando. Pero sí tengo varios. Lo que pasa es que también no me gustaría decir nombres, tal vez, pero sí, tal vez ahí podría, usted lo dijo mismo, ahora Milutinovic fue un entrenador muy capaz, un entrenador que llegó aquí como con años anticipados de lo que nosotros sabíamos acá. Un gran Adelantado la entrenador. época. Sí, adelantado la época. Un gran entrenador que tuve fue Carlos Reynoso, ¿verdad? Uno de los mejores extranjeros que ha jugado en México y En después fue México. entrenador. Seman. Sí, tuve una gran cantidad de entrenadores interesantes que algunos copié ciertas cosas, sigue copiando uno, y más aplicar la idea, la filosofía propia de uno, ¿verdad? Claro, por supuesto. Pedro. Bueno, profesor, bueno, usted ya nos dijo que jugó en el Dinamo Zagreb, Rapid de Viena, el Rayo Vallecano, el Foya de la Serie A. ¿En cuál de esos 4 equipos, o podría preguntarle, dónde se sentía mejor o dónde hay una liga más competitiva en aquellos años? No, lo que pasa es que en ese momento el fútbol italiano era lo mejor, ¿verdad? No había nada como el fútbol italiano. Pues a mí me tocó debutar contra el Milán, me tocó debutar en el San Siro contra el Milán de Ruud Gullit, de Van Basten, de Bandini, De de Jean-Pierre Baresi. Papin. De arriba saca. Entonces, en esas épocas, sí, debutar contra esos monstruos, imagínense, y yo siendo centroamericano, cuando yo estaba en el fútbol italiano había que pellizcarse constantemente, porque el centroamericano iba a llegar a fútbol italiano en esos momentos. Entonces, ahí me tocó jugar contra Roberto Baggio, todo ese tipo de jugadores que en esos momentos, de ahí, recuerda que en esos momentos no televisaban mucho en Centroamérica esos partidos, uno los escuchaba de vez en cuando, los resúmenes deportivos que daban en cada país. Acá Pero, lo escuchábamos todos los domingos. Sí, se escuchaba bien lejos esos jugadores, ¿verdad? Es posible de mucha gente empezar un día a conocerlos, y a mí me tocó jugar con ellos y en contra de ellos. Entonces no podemos obviar que en esos momentos el fútbol italiano era el top del fútbol mundial. Así es. Memo. Bueno, no Profesor, sé si ahí está Memo. Sí, profesor, en su momento como jugador y ahora como técnico, ¿usted guarda en su corazón algún momento de gloria que usted diga, esto como jugador es lo mejor que me pasó, me lo voy a llevar a la tumba, y esto como técnico ha sido lo más grande y con eso no voy a quedar? Y es lo que usted recuerda en las tardes cuando toma su cafecito o su té y usted dice, qué momento tan hermoso que viví. Entonces, lo que pasa es que 30 años en esto, pues hay tanta historia, ¿verdad? Como jugador, los goles que hablamos anteriormente, haber jugado 3 mundiales, haber jugado una Champions League, en la mejor liga del mundo en ese momento. Creo que son momentos que le quedan a uno ahí
para siempre. Me tocó jugar con 2 selecciones del mundo, ¿verdad? La despedida de Peter Chilton, la despedida de Dirceu. Es decir, hay una acumulación de cosas como jugador que uno se sienta, comenta, guarda, y ahora sí como una entrevista cuenta, ¿verdad? Porque sí es mucho, sí es muy largo el tema, y siempre agradecido con todo eso. O el día que en Pachuca retiraron la camisa 17, ¿verdad? Que el día de hoy 17. ya no se usa. Para No que se se vuelva a usa usar, la 17. para que se vuelva a usar, tengo que dar permiso yo para usarla, ¿verdad? Entonces son cosas que quedan. Sí, es un acuerdo con el presidente. Un día esto me llamó un colombiano que quería usarla, pero yo le dije que no, que hasta que llegue un costarricense a Pachuca a jugar, pues lo voy a dar el permiso. Ya es una regla que tienen ahí. Entonces hay muchas historias, ese tipo de historias como jugador que quedan, y como entrenador, pues de los campeonatos que me ha tocado ganar, ir a un mundial de clubes y quedar tercer lugar del mundo, haber sido nombrado el 18 entrenador del mundo, el tercero de CONCACAF, de América, y el primero de CONCACAF. Entonces son cosas que uno ha ido cosechando, ¿verdad? Haber dirigido la selección de Costa Rica, haber ganado una UNCAF, aunque no me dieron tiempo, también queda en mi currículum haber dirigido la selección de Honduras, ¿verdad? Que también eso Sí, para uno es bueno, sea lo que sea. Y como le dije anteriormente, los campeonatos que me ha tocado ganar en diferentes países. Entonces, todo ese tipo de historia uno lo va guardando, esos momentos. Y obviamente que también cuando uno se sienta a hablar de fútbol, a veces también habla de momentos difíciles que ha pasado uno como jugador y como entrenador. Me ha tocado perder finales, me ha tocado quedar eliminado como jugador también. Como jugador me tocó aquella gran tragedia de Guatemala, ¿verdad? Ver gente morirse por el fútbol, ¿verdad? En un estadio, me tocó ese partido que se murieron 83 personas. Entonces, hay cosas muy buenas y hay cosas también no muy buenas que a veces también se le viene a la mente a uno. Gracias, profe. profesor, Walter, bueno, dale. dale vuelta. Ahora vamos concretamente con su vivencia, ya la que me gustaría escuchar. Cuando llega usted a Real España en 2013, su primera temporada, cuando logra el campeonato, cuando ya dirige dentro de la Liga Hondureña, para empezar, ¿qué encontró de diferente? Bueno, ya usted había mencionado que siempre le había parecido el nivel del futbolista hondureño, pero obviamente cada liga pues cada país tiene su propia idiosincrasia. ¿Qué le pareció de particular de nuestra liga en cuanto llegó? Y también preguntarle, fuera de aquel partido en Tocoa de la final del 2013, ¿cuál fue el partido quizás más difícil de ese año que enfrentó con el España? No, pues yo puedo decir que mi época, la primera época que estuve en Honduras fue muy buena, ¿verdad? Que se quedó campeón. Nosotros, el torneo se pudo clasificar en todos los torneos, ¿verdad? Entonces sí puedo decir que el trato de la directiva fue muy buena, la afición fue muy buena. Creo que hubo una buena comunión ahí entre mi persona, directivos, jugadores y afición en esa etapa de 2 años allá en Honduras. Entonces, de partido, obviamente que la final, ¿verdad? Contra, contra este equipo de Real Tocoa, Sociedad. de la sociedad, que fue muy complicado, está claro, ¿verdad? Pero sí puedo decir que fue una etapa muy buena en Honduras, que por cierto, el día que yo me fui, que cuando me fui, creo que después el presidente de Real España no me escuchó, ¿verdad? Porque yo le decía que teníamos que seguir un proceso y ya después él lo aceptó, que ese proceso tenía que haber seguido y se hubiera logrado grandes cosas como lo hizo Motagua, ¿verdad? Un gran ejemplo Sí. en Motagua, el proceso que hicieron ellos, ¿verdad? Con la Barbie. Entonces yo le dije, ahora que yo volví, le dije a Mateo que si usted hubiera seguido un proceso así, téngalo por seguro que hubiera sumado más campeonatos los que ha tenido, que no ha sido mucho en los últimos años. Eso es parte del fútbol. Directivos que mantienen procesos son los que logran éxitos. Entonces, lamentablemente él no lo entendió tal vez en ese momento y yo tuve que irme al equipo, de ahí vine, después me fui a Guatemala a lograr cosas, después vine a Costa Rica a ganar campeonato y después me llaman en la segunda parte, ¿verdad? Que me tocó ir a
a Honduras otra vez, hace un año exacto, al Real España, pero lamentablemente las cosas no estaban bien. Y a mí me gusta trabajar con orden, porque me gusta a la hora de exigirme, que me exijan por algo, porque tengo todas las condiciones. Y hoy la directiva de Real España sabe que cuando yo me fui, saben que yo tenía razón. Yo me comí la bronca y nunca, públicamente nunca dije las falencias que tenía Real España, porque es una gente que agradezco, que estimo y mejor yo me lo reservé, porque hay algunos de los periodistas que decían que yo dejé el barco tirado, pero no saben la realidad del asunto, ¿verdad? Y no la voy a decir, nada. Algunos de ustedes la sabrán, o la quieren, o la saben y no la dicen, pero yo de mi parte no, porque yo voy a respetar a gente que siento que son mis amigos, todavía los directivos de España, siempre les voy a decir a lo mejor, pero lo que pasa es que para que a mí me exijan, a mí me tienen que dar lo que yo necesito, y en esos momentos no se me estaba dando, y obviamente mejor me hice un lado, porque yo conozco los medios, conozco la afición que es exigente. Entonces cuando uno es como ir a la guerra sin armas, entonces estaba claro que no podía seguir por esa parte, y hoy la directiva, ellos saben que yo tuve razón cuando me fui. Claro, Profesor, yo quiero preguntarle, aquí nos están preguntando, y saludamos a toda la gente que nos está viendo, si usted sufrió de racismo en Europa, cuando estaba jugando en Europa. Sí, obviamente que sí, yo creo que es algo que siente, pero te lo digo que a mí me criaron muy, ¿cómo te puedo decir? Que creía mucho en mí, sin complejos ni nada, entonces me entraba y me salía por otro oído lo que podían decir, ¿verdad? Porque siempre he considerado que ese tipo de cosas es de gente subdesarrollada, y con la gente subdesarrollada no tengo tiempo yo para andar en tonteras. Correcto. Usted discrimina a una persona por su color, por su religión, por cualquier otro tipo de cosa, siempre he considerado que hay gente subdesarrollada, y con la gente subdesarrollada no hay que perder el tiempo. César. Profesor, ya que tocamos el tema del fútbol nacional y que usted dirigió al Real España y específicamente hablando de la selección nacional, quiero consultarle lo siguiente. Aquí siempre se dice que el futbolista hondureño no maneja la línea de 3, hablando específicamente de la defensa, obviamente. ¿Usted cree que hay validez en esa expresión, que la línea de 3 no nos viene bien? No, es que eso los limitaría al fútbol hondureño. Imagínense, hay campeones mundiales con línea de 3. Es decir, entonces no sé de dónde viene eso, no sé quién dice eso no viene, no, es que recuerde que el sistema son partes del fútbol. Usted puede usar una línea de 3, una línea de 5, una línea de 4. Cuando usted lo trabaja y tiene los jugadores adecuados para hacerlo, no hay ningún tipo de problema. Yo quedé campeón de Honduras con línea de 3, ¿entiendes? Cuando yo llegué a la selección, estaba incursionado con la línea 3, que es algo que me gusta. Hoy he sido campeón con línea 4. Es decir, es que depende de la circunstancia, del equipo que tenés, los jugadores que tenés, el tiempo de trabajo que puedes tener. Entonces, si se meten eso, que el futbolista hondureño no puede con la línea 3, están totalmente equivocados y estarían limitando lo que puede hacer el fútbol hondureño cuando tengan el momento de tener un entrenador que juegue línea de 3. Yo sé que ahora tienen un entrenador que es Coito, que juega línea de 4, ¿verdad? Si no me equivoco. Pero eso no te va a dar más éxito o menos éxito. Si lo trabajas bien, no vas a tener ningún tipo de problema, como cuando me tocó a mí trabajarlo cuando estuve en el Real España, cuando estuve en la selección, que tal vez no me fue muy bien en la selección porque no me dieron el tiempo suficiente, ¿verdad? Eso creo que lo tienen claro. Y yo cuando me fui a la selección de Honduras les dije bien claro, el señor que viene no creo que los clasifique, porque no es por su capacidad, es porque el fútbol hondureño tenía que cambiar la generación, que no quisieron cambiarlo. Cuando yo agarré la selección, les dije, vamos a sufrir, vamos a cambiar de generación, y muchos periodistas me apoyaron, pero ya cuando vieron los resultados, ya como que se les olvidó que cuando hay una generación nueva se necesita tiempo, ¿verdad? Para que esa generación nueva se adapte, sin importar el sistema ni la forma de entrenamiento, porque yo, como dije, cada entrenador tiene su librillo, y al final lo que cuenta es lo que ganás, no cómo lo haces, sino el currículum.
qué has ganado, qué no has ganado. Eso es lo que vale al final. Una pregunta rápida. Usted dijo que aquí en Honduras en ese momento había un cambio de generación y nosotros los hondureños estamos conscientes de eso. Pero ¿qué fue o qué pudo haber provocado? No se dio el cambio de generación inmediatamente porque obviamente que lleva tiempo trabajarlo. O nos dormimos nosotros los hondureños en no aceptar la realidad, que sí, ya no iba a estar Costly, que no iba a estar Wilson Palacios, que no iba a estar XY jugador. Es que no lo aceptaron la realidad. Como yo le dije, no me viene a la selección, yo les dije que iba a haber un cambio generacional. Y un cambio generacional se sufre. Pero entonces la prensa, ya a los 2 meses cambiaron de opinión. No salen los resultados. Entonces ahí fue el detalle. Llega la final de eliminatoria y Honduras queda fuera. Entonces, son cosas que yo, y cuando yo me vine, yo les dije, no importa el entrenador que llegue, si no cambia la generación y no tiene paciencia, no va a clasificar, y así fue. Honduras quedó fuera del Mundial de ¿cuál fue? De Brasil, creo que fue. No, de Rusia, perdón. Rusia. Rusia quedaron fuera por esa situación. Entonces, es algo que si se hubiera mantenido un proceso debido, se podía haber logrado por la capacidad. Pero a veces los periodistas, a veces los dirigentes, a veces la afición no tienen esa paciencia. Y eso es lo que lleva a las consecuencias que no clasifique una selección a un mundial, ¿verdad? Bueno, César también. Bueno, César. Profesor Medford, ya para terminar, nosotros siempre a ciertos invitados le hacemos una serie de preguntas, son 10. Y la idea es que las responda lo más sencillo posible para conocerlo más. Primera pregunta, ¿cuál es su palabra favorita? Trabajo. ¿Cuál es la palabra que menos le gusta? Hipocresía. ¿Cuál es su sonido favorito? La bachata. Sonido, ese sonido rico. Qué buena. Sí. ¿Cuál es el sonido que menos le gusta? ¿Perdón? ¿Cuál es el sonido que menos le gusta? El sonido de las motocicletas. Okay. ¿Cuál es su mala palabra favorita? Y la puede decir. Puta madre. Ok, excelente. Sexta pregunta. ¿Qué cosas lo inspiran emocionalmente o espiritualmente? ¿Qué cosas lo motivan? Mi familia. Okay. Séptima pregunta. Lo contrario. ¿Qué cosas lo apagan? ¿Le quitan la inspiración? ¿Le quitan la motivación? Los puñaleros, los que andan metiendo puñal por detrás. Traicioneros. Sí. Ok. Aparte de la profesión que usted ejerce actualmente, ¿qué otra profesión le gustaría ejercer? Todo lo que es de matemáticas, contabilidad, que también me tocó sacar contabilidad, un técnico acá, contabilidad. Ok, excelente. Bueno. Interesante, ¿no? ¿Y Sí. qué profesión no le gustaría ejercer bajo ningún motivo? Doctor, tal vez. Doctor, ok. Y la última pregunta, profesor Medford. Si usted es creyente, al fallecer y llegar al cielo, ¿qué le gustaría que le dijese Dios al entrar? Gracias por aceptar que fuiste pecador. Qué buena respuesta. Buena pregunta, buena respuesta. Buena respuesta. Muchas gracias por las preguntas, profesor. No, mucho gusto. Gracias, profe, por atender esta invitación. Esperamos tenerlo más adelante para hablar ya más de fútbol, de la Liga de Costa Rica y de lo que está por venir también. Gracias por haber atendido esta invitación a Foro Deportivo Centroamérica y le dejamos unos segundos para que se despida. No, muchas gracias a usted, ¿verdad? Y saludar y mandar
un saludo a todos mis amigos que tengo allá en San Pedro Sula. Tengo muchos amigos, ¿verdad? Que siguen siendo mis amigos, desearle lo mejor al Real España, que es un equipo que quiero mucho, a sus directivos y a toda la gente por allá. Muy agradecido con el trato que tuve por allá y saber que algún día igual volveremos cuando uno deja las puertas abiertas, uno sabe que puede volver a un país como Honduras, y ahí estaremos en un futuro para hablar de lo que más nos gusta a nosotros, ¿verdad? Que es el fútbol. Gracias, profesor. Gracias por haber estado con nosotros. Bueno, despedimos. Pero yo quería antes, Memo, hacerle una pregunta al profesor, ya del presente, porque hemos hablado mucho de un poco de la historia y de todo el recorrido del profe Medford en lo que es fútbol. ¿Será este el año de Cartaginés, profe? Porque están jugando muy bien, la verdad. Pues esperamos, porque sería histórico dejar este equipo campeón. Yo creo que después de 80 años, un equipo de tanta tradición no tiene un campeonato. Solo imagínense si me tocara dejarlo, ¿verdad? Porque el equipo sí está pasando por un muy buen momento, pero como le digo yo a los periodistas de acá y a los mismos jugadores, tenemos que tener una continuidad de lo que estamos haciendo. Y sí, si seguimos con la misma línea que vamos, la verdad es que sí tenemos esperanzas de cambiar la historia en esta institución, ¿verdad? Que es un equipo que todos, los que no son aficionados a este equipo, lo quieren igual también. Excelente. Y Álvaro es liguista, profe. Es liguista. No, yo soy del Uruguay de Coronado. Yo soy del Uruguay de Coronado. Es liguista a muerte. A lo mejor la final es contra la Alajuela. Es que hoy son dos equipos. Hoy, si tuviera que haber una final, hoy, como está el campeonato, tendría que ser Alajuela Cartago, porque son los dos equipos que están jugando mejor. Pero vamos a ver si en un mes y medio que falta, si los dos equipos continúan con el mismo ritmo, pues podría ser una final Alajuela Cartago. O por qué no usted llega a la Jolense también para darnos la 30, profe. Ya, yo que como siempre lo he demostrado, soy un profesional y me ha tocado ser campeones en equipos muy contrarios y uno nunca se cierra. Algún día podrá ser. Sí. Excelente. Gracias, profe. Bueno, un gusto y muchas gracias a todos ustedes. Igual. Gracias a ustedes. Gracias, Gusto, Bueno, nos vamos entonces a una pausa y regresamos ya para el cierre del programa y algunas notas que tenemos ahí que compartir con ustedes. Ven y disfruta de Yepepos Food. Nuestro menú especializado en comidas rápidas incluye pizza, hamburguesa, pollo frito y muchos productos más. Estamos ubicados al costado norte de Mega Super en San Antonio de Desamparados. Contamos con servicio express para que usted pueda disfrutar de nuestros productos sin salir de su casa. Venga y disfrute de Yepepos Food, la mejor opción en comidas rápidas en San Antonio de Desamparados. Emisoras y Televisión de Honduras, su hosting proveedor de servicios digitales. Ofrecemos el servicio y la creación de plataformas digitales, radioemisoras online, televisión digital, páginas web, aplicaciones para móviles de contenido multimedia. Tenga su propio medio de comunicación. Comuníquese al teléfono 9697-8435. Pregunte por nuestros planes. Emisoras y Televisión de Honduras. Regresamos en Foro Deportivo Centroamérica, una región, una misma pasión. Acabamos de tener una entrevista con el profesor Hernán Medford, director técnico del Cartaginés de Costa Rica, y pues una gran trayectoria. Y pues la verdad que fue muy buena la entrevista, muchachos. Así es, Sí. bastante. Sí, la verdad que sí, fue bastante buena. Ya nos Pero, dijo mira, cuál es el problema acá en Honduras. No, pero vean, Lo sorprendente de Medford, y esa- todo lo que
Sí, y otro lo sorprendente de él es que mucho de lo que gana es el primero. Sí. El primero en anotar un gol con clasificar un mundial, el primer gol en un mundial, el primero del gol del Azteca, con lo del Saprissa, ahorita sí gana con el Cartaginés, o sea, tiene estrella, y obviamente es porque él se lo propone también, ¿verdad? No, y otro detalle importante es que, bueno, yo no me gustaría ser entrevistado por César con esas preguntas son, o sea, te dejan, hombre, o sea, es una cuestión tremenda, ¿verdad? Pero yo creo que el profe, como buen gambeteador, Hernán Medford era un buen gambeteador, recordemos cómo jugaba él, supo salir adelante, ¿verdad? Porque, bueno, hay algunas preguntas en las que te quedas, ¿verdad? Pero bueno, me parece que estuvo bastante buena la entrevista, compañeros. Agradecer a todas las personas que han estado por allí conectadas en las diferentes plataformas, en la radio, y pedir disculpas igual por algún problema de conexión y demás. No obstante, me parece que la entrevista ha sido bastante buena. Ya lo vemos, es un técnico ganador. Ojalá que se le da a Cartaginés. No sería, pues, nada, ¿verdad? Fuera de lo que conocemos de Hernán Medford. Me parece que la directiva de Cartaginés apuesta por traer un técnico ganador. Y bueno, ¿por qué no? Ojalá también se le dé al profe Medford a nivel de selección, ¿verdad? Que tal vez es donde pues no es tan positiva la historia. Acá en Costa Rica no le dieron tiempo, en Honduras al final tampoco no pudo terminar el proceso debidamente, pero bueno, al final creo yo de que todavía es un técnico que tiene para darle al fútbol centroamericano. Sí, la verdad que sí. Sí, de acuerdo, Álvaro. Bueno, lo que mencionó también Hernán Medford es que hay que tener trabajo y proceso. Es decir, él fue bastante claro que no hay llegar a un equipo y que lo va a hacer así campeón, así con una varita mágica, sino que tiene que haber trabajo, tiene que haber una continuidad. El torneo pasado... las condiciones que él pide. Correcto, y que le den lo que él pide. Entonces, él fue bastante claro. El torneo pasado el Cartaginés fue como quien dice mediocre, pero venía entrando el profesor Medford y ya este torneo, ya Cartaginés, ya con las piezas nuevas que le llevaron, pues ya se mira bastante mejor. Pero es que no es lo mismo cuando, perdón, no es lo mismo cuando vos armás el equipo, cuando vos diseñás tu estrategia, a que decir, mira, aquí está este equipo, hace maravillas. No es igual. Pero es que, ojo, y aquí de repente Álvaro aquí nos va a corregir. En realidad creo que el torneo pasado lo hizo muy bien. Creo que solo quedaron fuera por un gol. Sí, realmente, César, gracias por el detalle. El Cartaginés no tuvo una mala temporada. No obstante, siempre es importante afinar y me parece que eso fue lo que hizo el profe Medford con Cartaginés, que es en base a lo que te ofrece el mercado de posibilidades. Bueno, yo creo que el fútbol hoy en día, y lo hemos hablado, compañeros, es como una industria. Creo que necesita las mejores piezas o lo mejor que te ofrece el mercado. El equipo de Cartaginés se reforzó con hombres de experiencia, algunos salidos de la Jolense, otros de otros equipos. No obstante, me parece que estos aspectos donde tal vez había muchas falencias, como por ejemplo el tema de Marcel Hernández, el cubano, que lo hemos hablado acá en FDC, es un jugador bastante bueno e interesante y que tiene una importante cuota goleadora, no aportaba o estaba muy recargado en la zona ofensiva. Ahora vemos de que esto es lo que es un técnico ganador, ¿verdad? Ver las falencias del equipo, meterle esas piezas que le ayuden a terminar de cuadrar el engranaje, ¿verdad? Y ojo, el aspecto que él apuntaba, que me parece que en el fútbol centroamericano aún no está tan claro y me parece que él lo experimentó en todos esos equipos donde jugó, me parece que es la constante, que es el tema de procesos, ¿verdad? El tener buenos técnicos, el tener gente preparada, el tener formadores integrales, me parece que por ahí pasa un poquito, ¿verdad? Lo que es ver lo que tiene un técnico ganador y por qué ha ganado en 3 países de nuestra región centroamericana y por qué otros técnicos no se les da, ¿verdad? Hay algunos técnicos que tal vez van de un país a otro o en sus países tal vez como jugadores tienen una gran trayectoria, pero al final no explotan, ¿verdad? Y yo pienso que Hernán Medford supo tomar de sus técnicos lo mejor y lo ha sabido plasmar aquí en nuestra región. Yo no sé a ustedes qué les parece este tema. No, pues sí, realmente eso es algo que, por ejemplo, cuando hemos podido entrevistar técnicos, tanto acá en Foro Deportivo Centroamérica como en la versión para Honduras, siempre es importante saber las influencias y en el caso de un entrenador como Medford, que rodó mundo como futbolista,
definitivamente tiene ya la cantidad de influencia necesaria, estilos que él pudo haber copiado, que él pudo haber asimilado, y realmente que se nota. Y la constante que he visto yo en Hernán Medford, sobre todo, es el juego ofensivo. Se nota que no es un entrenador que va a especular, él siempre va hacia adelante. Él siempre apuesta por el espectáculo. Casi un equipo de Medford. Bueno, eso tuvo la España del 2013 que él dirigió, fíjate. Fue un equipo que metió mucho gol, porque metió bastantes goles, pero también recibía bastante, pero por lo mismo, porque era un equipo que tenía una vocación de ataque bastante grande. Pero sí realmente ha sido una entrevista bastante constructiva, bastante cosas que no sabíamos. Yo, por ejemplo, no sabía que Hernán Medford había entrado en la historia de Costa Rica anotando ese gol para el Mundial Sub-17. Eso yo no lo conocía. Eso es algo de lo que hoy me acabo de enterar, y que realmente el hombre es historia, pues, por la clase. Hay otra cosa que de repente no conocen la mayoría. Por ejemplo, él influyó para que Jorge Vergara llegara al Saprissa, y también influyó enormemente para que se construyera el Estadio Nacional de Costa Rica, el nuevo. El nuevo. Él influyó enormemente, y él fue uno de los que se le ocurrió la idea y la habló con el presidente Arias. Imagínate la influencia que tuvo. Sí, claro. Es que es un personaje muy destacado. Cabe la pena destacar que el profe pues participa en muchas cuestiones, digamos, no solamente canchas, sino también fuera de los terrenos de juego. Extra cancha. A mí me parece muy importante porque Costa Rica, digamos, que pasó por un periodo antes de Italia 90, donde los jugadores no eran tan referentes, pero el primer gran referente de Costa Rica a nivel de la CONCACAF y a nivel internacional fue Hernán Medford, ¿verdad? Por la trayectoria que tuvo. Ya después viene Juan Chop y aparece la siguiente generación del 2002, pero la trayectoria que tuvo Hernán Medford en su momento, y yo lo recuerdo tal vez porque estaba pequeño, pero recuerdo, por ejemplo, cuando se hacía, ya se empezaban a transmitir los partidos de la Liga Española, cuando él jugaba con el Rayo Vallecano, con el Foggia, ¿verdad? Entonces, empezó a darle ya esa ubicación en el mapa futbolero a Costa Rica como país, ¿verdad? Ya después vinieron los demás, pero él abrió la brecha para que muchos pudieran ir a Europa. De hecho, cuando él va al Dinamo de Zagreb, que preguntó César muy bien ese punto, él no fue solo, él fue con Ronald González. Lo que pasa es que Ronald González no se pudo adaptar, que es el actual seleccionador de Costa Rica, ¿verdad? Pero esa generación de Italia 90, sin lugar a dudas, a lo que es Costa Rica, y para la gente que está conectada ahí en FDC, marcó un antes y un después, porque antes de Italia 90, el fútbol en Costa Rica se puede decir que era semiprofesional, jugadores que tenían que trabajar, no sé, un trabajo de medio tiempo, algunos tenían sus carreras profesionales, algunos eran empleados de gobierno, y después de Italia 90, pienso que eso fue el aprendizaje, ¿verdad? De tener técnicos, de darse cuenta, por ejemplo, uno escucha a los jugadores, ojalá algún momento podemos tener algún otro jugador de esta generación, de cuando ellos llegan a Italia, ¿verdad? Que iban limitados en muchas cosas, en tacos, en uniformes, que de hecho hasta ellos vacilan con eso de que, mira, no pueden cambiar la camiseta, ¿verdad? Los jugadores de otros equipos les van a pedir la camiseta, ustedes no pueden porque solamente llevamos tantos uniformes, ¿verdad? Y son los temas que en Costa Rica ya con el tiempo han venido trabajándose, y yo creo que a nivel del área también, para demostrar de que un campeonato mundial da como ese crecimiento. Y qué bien, porque bueno, acá en nuestra región ya El Salvador ya tuvo su oportunidad, Honduras también, Costa Rica también, Panamá también, y ojalá se le dé a Guatemala también para que pueda tener esa primera experiencia, ¿verdad? Porque sin lugar a dudas el roce internacional en un mundial cambia totalmente, ¿verdad? El panorama futbolero de un país. Sí, me imagino también que la parte del éxito del profesor Medford viene de que él es un motivador. Con toda su experiencia, esa frase de él tiene que creérsela. Es decir, eso es importante. Por eso yo le pregunté qué es lo que le pasa más que todo al futbolista hondureño. ¿Por qué esos bajones? ¿Por qué esos levantones? Y en la comparecencia de él es que desde muy temprana edad él fue un campeón. Es decir, él con el gol de él clasifican al Mundial Sub-17 en el 85, para el 85. Imagínate qué tiempo.
va el primer mundial infantil. Entonces, esas cosas se las debe meter a los jugadores, se las Sí. tiene que meter. Y eso algo, hizo en España. detalle que vos anotas para la gente que está conectada ahí en FDC, Medford, al ya haber ido a un mundial, incluso tenía más experiencias mundiales que el mismo capitán de la selección de Costa Rica en ese momento, que fue Roger Flores, que anotó el segundo gol contra Suecia en ese juego que le dio la clasificación a la selección nacional. Pero bueno, vemos de que ya fue un jugador que sin lugar a dudas nació con estrella. O sea, cuando él asume igual al Deportivo Saprissa, después de traer a Vergara, pues levanta al Saprissa hasta llevarlo al Mundial de Clubes, ¿verdad? Que fue la gran gesta del Deportivo Saprissa en su momento. Y yo pienso que es lamentable que al menos acá en Costa Rica no se le dé la oportunidad de la selección. O sea, si se le ha dado la oportunidad a otros técnicos, ¿por qué no a Medford, verdad? Y es que yo creo, muchachos, yo no sé ustedes si lo ven así, pero creo que en Centroamérica Hernán Medford puede pararse en cualquier camerino de cualquier selección nacional e incluso con algunos jugadores que se les suben los humos, decirle, ¿qué ha ganado usted, señor? O sea, y es que eso es lo trascendente, o sea, que es un técnico que sabe trabajar, pero estas cosas obviamente uno no las pregunta porque pues, no vienen al caso, pero sí he escuchado jugadores de que, o sea, ¿qué le vas a echar en cara? O sea, es que como él decía, una trayectoria de más de 30 años como jugador, como estratega, entonces me parece que tiene mucho peso, ¿verdad? Entonces, para esos jugadores que a veces, ¿verdad?, se quieren pasar de listos, creo que tener un figurón de estos en el camerino, sin lugar a dudas, si es para bien, te debe motivar, y si es para mal, creo que te debe hacer poner las barbas en remojo. Walter. A una información ahorita de que se está desarrollando. El partido entre México y Guatemala están en este momento en el descanso en el Estadio Azteca. Gana la selección azteca 3-0 a la selección de Guatemala. Los goles de Henry Martín a los 6, Orbelín Pineda a los 28 y Francisco Córdoba a los 36. Le están dando el triunfo a la tricolor sobre la escuadra chapina al final del primer tiempo. Mi pronóstico, ese era mi pronóstico, no sé de ustedes. Ese era mi pronóstico. Bueno, lo siento por Jorge Cardona, pero ese era mi pronóstico. Un 3-1. Saludos a Jorge que está viendo el partido ahora. Sí, me imagino. Bueno, debe estar. Bueno, nos vamos, muchachos, porque mañana tenemos Foro Deportivo Centroamérica, pero ya con noticias. Tenemos ya Liga en Honduras, Liga en Guatemala, tenemos Liga costarricense, tenemos Legionarios, tenemos este partido entre México y Guatemala. Vamos a ver qué nos cuenta nuestro compañero que lo va a estar viendo. Así que mañana se viene un programa con bastante información. Y esta semana les dimos un programa extra con una entrevista de lujo, ¿no? Así es. Así es. Nos vemos entonces. Bueno, muchachos, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Que descansen. Nos vemos, muchachos. Nos vemos mañana a partir de las 9 de la noche por todo Centroamérica.